Bienvenidos a nuestro canal. Estamos nuevamente conectados con ustedes desde la Iglesia Nueva Jerusalén Desarrollo Camburito. Y bueno, traemos igualmente para hoy un tema que está basado en la palabra de Dios y bueno, vamos a compartirlo. Y bueno, he titulado este mensaje Importancia de la toma de decisiones. Realmente el ser humano a día se enfrenta en la toma de decisiones y hoy queremos estudiar ese tema. Y bueno, voy a leer una porción de la palabra en Génesis, del versículo 8 al 13, que dice la palabra así. Entonces Abraham le dijo a Lot: nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, y entre tus pastores y los míos. No está todo el país a tu disposición, debemos separarnos. Si te vas al sur, yo miré al norte. Si te vas al norte, yo miré al sur. Lot miró a su alrededor y vio que el valle de Jordán hacia el sur, hasta Zoar, estaba bien abastecido de agua como en Egipto. En realidad, como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lo eligió todo el valle del Jordán, viajó hacia el oriente y así se separaron el uno del otro. Abraham vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. En ese campo los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores en contra del Señor. Bueno, vamos a meditar en esta porción de la palabra, especialmente en la decisión que tomó Lot. Y vamos a meditar en eso porque queremos analizar la importancia que tiene tomar decisiones en nuestra vida. Lo primero que podemos revisar en este pasaje es que la decisión que tomó Lot fue a su elección. Abraham no le impuso, no lo obligó a tomar esa decisión. Le sugirió, ¿verdad?, tomar una decisión y él decidió. Recordemos que Lot, que era sobrino de Abraham, residieron juntos por mucho tiempo, pero ambos tenían suficiente riqueza y ahí el planteamiento que le hace a Abraham de separarse. Sin embargo, es importante esto: Abraham le dio la oportunidad de elegir dónde quería ir. Y Lot, por supuesto, tomó una decisión que aparentemente era la mejor. Sin embargo, esa decisión de Lot le trajo mucho dolor y aflicción. Entonces, es importante en este primer punto que cuando estemos al frente de tomar una decisión, es importante contar, ¿verdad?, con el consejo, la consulta a Dios. Número 2. Lot, como consecuencia de su decisión, sufrió consecuencias. Es decir, todas las decisiones que se toman van a tener consecuencias. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias que sufrió Lot? Por ejemplo, sufrió guerra en el capítulo 14, versículo 11. Sufrió secuestro en el versículo 12. Fue oprimido y atormentado por los ciudadanos de Sodoma, perdón. Sufrió pérdida de todas sus riquezas materiales y saliendo sufrió la pérdida, la muerte de su esposa. Finalmente sufrió la vergüenza de incesto con sus hijas, ¿verdad?, ya que tuvo relaciones con ellas. Entonces, es importante, ¿verdad?, que las decisiones que vamos a tomar, porque nosotros elegimos y decidimos, siempre van a tener consecuencias que van a repercutir en nuestras vidas. Por ejemplo, en nuestras vidas, las decisiones que nosotros tomamos van a afectar nuestra vida. Algunas van a marcar nuestra vida por el resto de nuestras vidas. Algunas, es importante cuando tomamos decisiones tomar las sugerencias de personas que tienen sabiduría.
Y es importante también considerar esto. Cuando nos demos cuenta que la decisión que tomamos es errada, nosotros podemos devolver esa decisión y bueno, desviarnos del camino pues, a tiempo, porque siempre hay consecuencias que afectan. Por ejemplo, uno debe entender, ¿verdad?, que una de las cosas que nos pueden librar de esas consecuencias cuando tomamos decisiones que no están de acuerdo a Dios, ¿verdad? Una cosa que debemos hacer es servir a Dios, porque cuando uno le sirve a Dios, servirle a Dios va a afectar positivamente nuestras vidas este, permanentemente. ¿Por qué, verdad? Porque somos servidores del Señor y el Señor nunca, Él nos ha prometido en su palabra que nunca nos va a abandonar. Servirle a Dios implica hacernos un puesto en la eternidad, que es la promesa que tiene Dios para nosotros. Y servirle a Dios, ¿verdad? Es una buena decisión porque es hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando una persona tiene que elegir el seguir una carrera universitaria o profesional, es importante porque va a tener implicaciones, efectos duraderos para su familia, para su matrimonio y por supuesto para servirle a Dios. Otra elección que siempre va a tocar tomar es elegir una pareja para el matrimonio. Es importante esa decisión porque esa decisión va a implicar el grado de felicidad en tu futuro, en tu vida. Va a tener impacto en la generación, en los hijos que vas a tener. Por ejemplo, una decisión de elegir amigos es importante, ¿verdad? Porque hay amigos que son una bendición, pero hay amigos que son tóxicos, que son maldición para nuestras vidas. Y también, ¿verdad? Nos enfrentamos a tomar decisiones dónde vamos a vivir, dónde nos vamos a residenciar. Así como Lot decidió erróneamente, es importante porque puede ser, decidir vivir, puede ser la Sodoma de hoy, ¿verdad? Un lugar depravado, un lugar donde no está la presencia de Dios. Entonces es interesante que entendamos que toda decisión tiene consecuencias. Número 3, ¿cómo tener mayor probabilidad de hacer una elección correcta? Las probabilidades son una ciencia exacta que nos permite tomar la decisión más acertada. Entonces, bueno, cuando uno decide tomar una decisión hay que buscar las probabilidades mayores, ¿verdad? Correctas. Entonces, aquí voy a mencionar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, es importante pedir sabiduría a Dios. Santiago 1 de 5 al 8, ¿verdad? Si no tenemos sabiduría, se la pedimos a Dios. Es importante eso. Número 2, es importante buscar el consejo de otro. Proverbios 11:14. En la multitud de consejos hay sabiduría. Número 3, es importante discutir, hablar las alternativas a decidir con personas cristianas mayores y maduras, porque allí hay sabiduría y hay dirección. Número 4, es importante consultar la sabiduría de Dios que está en la palabra de Dios. Por ejemplo, el libro de Proverbios es un libro que nos da sabiduría. Número 4, ¿qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que nuestra decisión fue incorrecta, que fue equivocada? Bueno, hay algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, lo que hizo Lot. Finalmente, de tantas situaciones que vivió, él decidió huir. Decidió prestarle atención a la palabra de Dios y huir del sitio, pedir auxilio y salir de allí. Eso lo podemos hacer nosotros. Cuando hemos tomado una decisión incorrecta, una de las cosas que podemos hacer es huir de eso, ¿verdad? Eso no nos hace un cobarde, nos hace restituir, hacer lo correcto. Otro caso, por ejemplo, que nos sirve de guía es lo que hizo Pedro. Recordemos que Pedro negó al Señor Jesús. Sin embargo, en el proceso, él se arrepintió y
pidió perdón por ese pecado. Y eso es algo que tú y yo podemos hacer cuando tomamos una decisión equivocada. Podemos arrepentirnos, pedir perdón, ¿verdad? Y hay algo importante que hizo Pedro, ¿verdad? Que también ya lo mencionamos y que podemos hacer es que decidió servirle a Dios. Qué importante, ¿verdad? Porque cuando tú decides servirle a Dios, no solamente honra al Señor y te asocias con el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que servirle a Dios implica que tienes que vivir una vida en santidad. Es decir, dejar las cosas que no agradan a Dios. Número 3, también podemos aprender de lo que hizo Pablo. Recordemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Pablo, cuando tiene el encuentro con el Señor, acepta el perdón de Jesús y hizo algo bien importante. Decidió vivir para el Señor el resto de su vida. Es decir, decidió darle lo mejor de sus dones, de sus talentos al Señor, servirle al Señor. Entonces, hemos hoy analizado la importancia de la toma de decisiones en nuestras vidas. Y bueno, a la luz de la palabra, en el caso de Lot, ¿verdad? Tomó una decisión equivocada que nosotros podemos aprender de esta situación. Y bueno, quiero finalizar con una oración. Allí donde estás, inclina tu rostro. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estudiarla. Y Señor, mira, si hay alguien que en este momento debe decidir, tomar una decisión, permite que tenga la sabiduría, que la pueda buscar consejo, pueda buscar dirección en la palabra. Y si alguien tomó una decisión incorrecta, te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú le abras su entendimiento y pueda ver, Señor, su error, pueda arrepentirse, buscar tu presencia y con tu ayuda, Señor, pueda salir de ahí. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.